Como mencionaba Coco, hemos estado aprendiendo por medio de esta serie, ¿no? Una fe imperfecta, lo que Dios está buscando. Gracias, te llevas este. Lo que Dios está buscando. Y hemos visto a través de lo largo de esta serie diferentes historias registradas en la palabra de Dios de cómo personas totalmente imperfectas han reaccionado con fe, con esperanza y han sido testigos de los milagros de Dios en sus vidas y a través de sus vidas. Estas historias nos deben de llenar de esperanza a cada uno de nosotros, porque nos recuerdan que a pesar de nuestra imperfección y a veces de nuestra poca fe, cuando nosotros nos encontramos atravesando algún desierto o alguna situación complicada, esa fe nos permite también a nosotros, por la gracia y por la misericordia del Señor, también ser testigos de milagros de Dios en cada una de nuestras vidas. Así que hemos estado hablando, inició Marquitos hablando de milagros a distancia. ¿Cuántos estuvieron en esa reunión, en la primera? ¿Cuántos han estado en toda la serie? Bien, bastantes. Él hablaba sobre la fe del centurión, ¿verdad? Luego Coco nos habló sobre una fe anónima y estaba basado en la historia del discípulo Ananías. Esa estuvo buenísima también. Y el sábado anterior también Coco estuvo compartiendo sobre gracia en la profundidad del océano y cómo basta con un clamor, cómo basta con ese clamor que sale desde el fondo de nuestro corazón cuando tenemos el agua hasta el cuello para ver a Dios obrando en nuestras vidas. Si usted se ha perdido alguna de esta saga, como nos dijeron un día de estos, qué buena la saga que tienen ahí en la iglesia. Si usted se ha perdido, puede verla también en YouTube, puede compartirla, puede reverla, reescucharla para que el Señor siga hablando a su vida. Y hoy continuamos con esta serie y estaré compartiendo sobre un tema que he titulado Fe en medio de la crisis, de la escasez a la plenitud. Y tiene que ver con una heroína de fe que yo amo, me encanta aprender de ella, de lo cual en la palabra de Dios no menciona su nombre, no sabemos cómo se llama, pero la Biblia hace referencia a ella como una mujer viuda. Su historia, tal vez ya la conoce, es la de la viuda y el aceite. Sin embargo, es muchísimo lo que nosotros podemos aprender de esta mujer y de cómo cuando tenía todo en su contra, ella logra salir adelante. A lo largo de la historia vamos a ver que ella entra en una serie de crisis, se enfrenta a una serie de crisis, no solo una crisis emocional, porque su esposo falleció, por eso se llama viuda, ella estaba de luto, su esposo fallece y está en una crisis emocional, pero además ella se encontraba en una crisis financiera importante. Y en apariencia, en ojo humano, era prácticamente imposible de poder resolver. Pero vamos a ver cómo la fe de esta mujer, cómo la obediencia de esta mujer a Dios la llevan de una situación de escasez y prácticamente de un momento donde ella estaba perdida a una vida llena de plenitud. Como les estaba comentando, ella queda viuda y a pesar de que el texto describe al esposo como un fiel servidor de Dios, se ve que el compa tenía problemas financieros serios, los cuales fueron heredados en ese momento a su familia, porque claramente alguien tenía que hacerse cargo de la situación que estaban enfrentando. Ahora, aquí quiero resaltar el propósito de elegir un tema como este, y es importante que prestemos atención, es porque esta historia nos recuerda que ni vos ni yo, ninguno de nosotros está exento de enfrentar una crisis en el área financiera. Como hemos venido mencionando en las últimas series, en las últimas charlas que hemos tenido, la crisis puede llegar en cualquier momento. Puede ser por consecuencias de nuestras decisiones,
Por ejemplo, nuestra gran amiga que tenemos acá, cuando nosotros no sabemos usar correctamente, porque no estoy diciendo que sea mala, si la usamos correctamente es buena, pero si nosotros no sabemos usar correctamente la tarjeta de crédito, o cuando nosotros gastamos más de lo que entra a nuestro bolsillo, o cuando nos endeudamos irresponsablemente, llegamos al agua hasta el cuello, con el agua hasta el cuello de intereses que nos ahogan. Eso ha sido muchas veces por decisiones que hemos tomado. Sin embargo, hay crisis o hay situaciones que surgen por factores externos, ¿cierto? Que de una u otra forma nos afectan. Muchos lo vivimos, por ejemplo, hace unos años con la pandemia. ¿Recuerdan de la pandemia? Claro que sí, ¿cómo la vamos a olvidar? Vimos la cantidad de negocios cerrando, no podían abrir, existieron despidos masivos, muchas personas enfermas también que no podían ir a trabajar. Entonces vemos que hay una gran cantidad de factores que podrían llevarnos a nosotros a enfrentar una crisis financiera. El mismo apóstol Pablo, un hombre de fe, un hombre fiel al Señor, no estuvo exento tampoco de pasar por ahí. Lo conoce usted también en la palabra, y en Filipenses 4:12, que dice: sé lo que es vivir en la pobreza y lo que es vivir en abundancia. He aprendido a vivir en todas y en cada una de las circunstancias, tanto a quedar saciado como a pasar hambre, a tener de sobra como a sufrir escasez. Aquí el punto o el problema no es enfrentar una crisis. Crisis de este tipo pueden tocar la puerta de nuestra casa en cualquier momento. El problema es que cuando nosotros no sabemos enfrentarla, nos vamos a terminar ahogando o a durar mucho más tiempo en el desierto. Pablo claramente lo afirma, que tuvo que aprender a vivir cuando tuvo mucho, pero también tuvo que aprender a vivir cuando tuvo poco. Acompáñeme a orar para poder entrar en el tema y pedirle al Señor que sea Él hablando a cada una de nuestras vidas. Señor, te damos gracias, papá, por esta noche. Gracias porque estamos acá, Señor, porque no hay mejor lugar que estar en tu casa, estar en tu presencia, Señor, unidos como hermanos. Yo quiero darte, Señor, las gracias por poder abrir tu palabra, para poder escuchar qué tienes hoy para nosotros, Señor. Te pedimos que cada uno salga de acá diferente, renovado, con esperanza, pero sobre todo, Señor Jesús, que toques la fibra más sensible de nuestro corazón y que me quites a mí por completo, Señor, y que seas vos hablando, Señor, a cada uno de nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, entonces, familia, como les comentaba, hay temporadas en donde nos toca vivir con mucho, y damos gracias a Dios por esos momentos en donde debemos aprender a administrar correctamente los recursos que Dios ha puesto, ser generosos, administrar sabiamente. Mi papá siempre decía: en las vacas gordas, guardar para cuando están las vacas flacas. Algo así, ¿se entiende? Aquí también lo dicen así. Bien, entonces pasa. Administramos correctamente y son momentos de bonanza y es espectacular. Sin embargo, podríamos también enfrentar momentos de escasez, que es cuando vienen las vacas flacas. Y lo que Dios espera es que cada uno de nosotros en fe confiemos en Él. Y que a pesar de que no estemos entendiendo la situación o por qué estamos pasando por ahí, que podamos confiar en que Él nos va a ayudar a salir adelante de la situación en que estemos enfrentando. Y como les decía anteriormente, consideramos, cuando hablábamos con Coco de abordar este tema, que es muy relevante el poder hablarlo acá desde la iglesia. Porque a nivel mundial existe un alto porcentaje de mala administración financiera en los hogares. Basta con meterse en Google y poner los porcentajes de endeudamiento, las cifras son altísimas.
Y los cristianos estamos dentro de esas cifras. Los hogares cristianos también pasamos por problemas de finanzas. Pero también en las iglesias, hay iglesias donde no se saben administrar los recursos correctamente. Son los recursos de Dios. Y lamentablemente son pocas las herramientas que se dan desde la iglesia para que nosotros podamos educarnos bíblicamente en cuanto a la forma correcta de administrar nuestras finanzas. Quiero que vean la siguiente imagen. Ahí va a aparecer. Esa es la catedral de cristal del Golden Grove. Está ubicada en el sur de California. Una iglesia hermosa, como se dice, es de cristal, o tiene que tener cristal porque así se llama, ¿verdad? Y está, preciosa, ¿no? Cualquiera desearía ir y visitar ahí y estar en ese lugar. Esta iglesia se declaró en bancarrota y tuvo que ser vendida para poder cubrir una deuda de $7.5 millones. Leo textualmente las palabras de Sheila Coleman, pastora principal de la Catedral de Cristal. Dice: siempre hemos creído en un Dios grande, un Dios que trasciende todos los problemas o desafíos a los que nos podamos enfrentar, afirmó en una declaración. El anuncio que estamos haciendo hoy de solicitar la protección por declararnos en bancarrota representa solamente un apartado más en el libro que él continúa escribiendo. Es muy triste que esto pase. Sinceramente desconozco por qué se fue en bancarrota, qué pasó con los recursos y demás. Sin embargo, es solo un ejemplo de miles de iglesias que tienen que cerrar las puertas todos los años por tener problemas financieros. Por eso nosotros hoy hicimos un alto y tomamos un tiempo como el de hoy para presentar el informe financiero anual de nuestra iglesia. Es necesario que las iglesias estén financieramente sanas, pero también que nosotros como hijos de Dios estemos financieramente sanos también. Entonces, para entrar de lleno en el tema de hoy, quisiera que fuéramos al texto de Segunda de Reyes, capítulo 4. Esta es la historia de la mujer viuda, nuestro personaje de hoy. Dice el texto, acompáñame ahí a leer. La viuda de un miembro de la comunidad de los profetas suplicó a Eliseo: mi esposo, su servidor, ha muerto y usted sabe que él era fiel al Señor. Ahora resulta que el hombre con quien estamos endeudados ha venido para llevarse a mis 2 hijos como esclavos. Entonces vemos ahí cómo el cobrador llega por su dinero, llega a tocar la puerta en la casa de la viuda. Y pueden imaginarse ese cuadro. Ella llega y abre la puerta y ella no tenía plata. Y el cobrador llega a amenazarle y le dice: si usted no me paga, yo me llevo a sus 2 hijos como esclavos. En aquella época la ley mosaica permitía el uso de la esclavitud como una manera para pagar las deudas por medio del trabajo. Y a pesar de que esta ley decía que era por un tiempo limitado la esclavitud y que exigía que estos esclavos fueran tratados como empleados, ¿quién iba a querer que le quitaran a sus hijos para pagar la deuda que debía mi esposo? Creo que si digo que levante la mano, nadie va a hacerlo, porque es imposible creer que vamos a querer que algún miembro de nuestra familia que amamos pague con su vida por nuestras deudas. Lamentablemente muchas veces de manera indirecta nosotros lo hacemos. Porque cuando nosotros no somos sabios administradores y el día de mañana Dios nos llama a su presencia, nuestros hijos o nuestros esposos quedan esclavizados a una deuda que no les corresponde. Continúa el texto. ¿Y qué puedo hacer por ti?, le preguntó Eliseo. Dime qué tienes en tu casa. Su servidora no tiene nada, le respondió, excepto un poco de aceite. Eliseo ordenó: sal y pide a tus vecinos que te presten sus vasijas, que no sean pocas. Luego entra en la casa con tus hijos y cierra la puerta.
Echa aceite en todas las vasijas y a medida de que las llenes, ponlas aparte. Enseguida la mujer dejó a Eliseo y se fue. Luego se encerró con sus hijos y empezó a llenar las vasijas que ellos le pasaban. Cuando ya todas estuvieron llenas, ella pidió a una de sus hijos que le pasara otra más y él le respondió: ya no hay. En ese momento se acabó el aceite. El 7 dice: la mujer fue y se lo contó al hombre de Dios, quien ordenó: ahora ve a vender el aceite y paga tus deudas. Con el dinero que te sobre podrán vivir tú y tus hijos. ¿Qué aprendemos de esta mujer? Y de cómo su fe y su obediencia la llevaron a superar esta crisis que ella estaba atravesando junto a su familia. Vamos a resumirlo en 3 principios. Y el número 1 es que uno de los primeros pasos en cualquiera de los ámbitos para sanar nuestras vidas, y cuando hablamos de la salud financiera, es reconocer la realidad de mi necesidad. Ese es el génesis de todo cambio real. Aceptar que tengo un problema. Y es llamarle a ese problema por su nombre, para que a partir de ahí nosotros podamos empezar a dar pasos para sanar nuestras vidas. Es como cuando vamos al médico, no podemos empezar un tratamiento hasta que el médico primero le ponga un nombre, nos examine y le ponga un nombre a la enfermedad que tenemos. Y una vez que nosotros sabemos qué tenemos, nos puede dar el tratamiento para poder sanar, ¿cierto? Esto mismo pasa en medio de una crisis. Se requiere fe, porque aunque nosotros no sepamos cómo vamos a poder salir de ahí, el reconocerlo demuestra que nosotros confiamos en Dios y que Él puede ayudarnos en esta situación. Esta mujer se encontraba completamente desesperada. Estaba en un punto total de vulnerabilidad. Y no solo había perdido a su esposo, como ya lo dije varias veces, ella estaba de luto. Pueden imaginarse el dolor que ella sentía, sino que estaba endeudada y además a punto de perder sus 2 hijos. Pero la reacción de ella en medio de la crisis fue reconocer que tenía un problema. Ella lo llamó por su nombre y ella dijo: necesito enfrentarlo para poder buscar una solución. No vemos que ella lo ignoró, no vemos que ella se escondió, no la vemos que ella huyó, no la vemos que ella se autoengañó o que lo disfrazó, sino que ella lo reconoció y le hizo frente. Y eso es súper importante, porque a nosotros muchas veces el miedo o la vergüenza podría hacernos esconder o ignorar una situación que estemos enfrentando. Porque tal vez nos sentimos que fallamos o que nos podrían juzgar, o incluso que podría tomar alguna actitud de indiferencia ante la situación y disfrazarla de espiritualidad y decir que Dios se encargue. Y esperamos que las cosas se solucionen y las ponemos una alfombra para tapar la situación sin hacer absolutamente nada. ¿Cómo estamos reaccionando nosotros ante la crisis? Ante la crisis financiera o ante alguna crisis que estemos enfrentando. ¿Nos estamos paralizando? ¿Estamos tiesos sin saber qué hacer? ¿Tratamos de ocultar el problema por temor a hacerle frente porque creemos que no vamos a salir adelante? ¿O nos estamos justificando? Como hablamos anteriormente, hay situaciones particulares que me han hecho llegar a una crisis. Reconozco la realidad, la enfrento con determinación y con fe avanzamos sabiendo que es algo temporal.
Como decía Pablo, estoy aprendiendo a vivir en este tiempo de crisis, pero sé que es temporal, estoy haciendo lo que me toca y yo sé que voy a salir adelante porque el Señor va adelante nuestro. Sin embargo, también hablamos que en la crisis, hay crisis en donde yo me estanco y prácticamente decido quedarme ahí. Estoy en una crisis, lo ignoro y me quedo ahí. Y pasamos en el desierto y en vez de salir del desierto en una semana, duramos 40 años o más. Quiero que vean esta otra imagen que les quiero compartir. Ahí está. Hay síntomas que nosotros podemos ver. Es como cuando hay alguna enfermedad, que hay síntomas que son visibles. El doctor nos pregunta, ¿sientes esto? ¿Sientes lo otro? Vos le decís sí, no, y él termina diciéndote qué es lo que tienes. Pero al final, ese síntoma es solo lo que se puede ver. Y al fondo, en la raíz, podemos ver que hay otros problemas. Esto mismo pasa con nosotros. Por ejemplo, cuando no nos alcanza el dinero. Podemos ver que ese es el síntoma, pero en realidad hay un trasfondo mucho más profundo que tenemos que ir a trabajar. A veces hay situaciones familiares, por ejemplo, si yo me he criado en una familia en donde la tarjeta de crédito es mi salvador, es nuestro salvador, no te preocupes porque pasamos el tarjetazo. O cuando hemos tomado malas decisiones financieras que no sabemos cuidar lo que Dios nos ha dado. O cuando hemos tratado de tener un estilo que no es acorde a la realidad financiera, a lo que entra a mi casa. O por lo contrario, que vivimos sin proyección del futuro. Posiblemente, hay dos situaciones que podrían pasar. Es repetir el mismo modelaje porque eso fue lo que me enseñaron y seguir cometiendo los errores que aprendí, o desaprender y aprender de una forma distinta, como Dios espera que nosotros reaccionemos. Entonces, nuevamente, el problema no es que el dinero no alcance, el problema está en la raíz y es donde nosotros tenemos que ir a trabajar. Explico esto porque lo primero que tenemos que entender es que lo que nosotros podemos ver hoy, tu situación, ese nombre que le estás poniendo hoy, reconociendo la realidad de tu necesidad. Si yo te digo, ponle ahí en tu mente nombre al problema, nombre a la crisis. Eso que puedes ver es solo la punta del iceberg, es solo lo que está arriba. Lo que queremos es aprender a saber qué es lo que hay más profundo para empezar a trabajarlo y poder estar sanos en lo que se ve. ¿Me entienden? ¿Me explico? Y que te puedas hacer esa pregunta, ¿por qué estoy en esta situación? ¿Es un factor externo y necesito confiar en que Dios me va a ayudar a salir de ahí? ¿Estoy siendo obediente? ¿Estoy haciendo lo que me corresponde? Y es algo transitorio y Dios me está ayudando a salir de ahí. ¿O son mis propias decisiones las que me llevaron a estar en esa situación? Porque si es esta segunda, déjame decirte que aunque te ganes el gordo de la lotería, no sé cómo se llama aquí el gordo también, el gordo de la lotería, en poco tiempo vas a volver a estar en la misma situación. Porque no hemos aprendido a trabajar en el fondo del asunto, en la raíz del problema. Romanos 12:2 dice, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Debemos, a partir de la palabra de Dios, familia, cambiar la forma en la que nosotros nos relacionamos con el dinero, para también poder cambiar y dejar de repetir patrones. Y eso empieza por un cambio de mentalidad. Como comentaba al inicio, el tiempo de pandemia fue muy fuerte para muchas personas, fue difícil.
Nosotros en Costa Rica tenemos una casa que el Señor nos ha dado en administración y la tenemos alquilada a un matrimonio, a nuestro tatuador de años y a su esposa, que son un matrimonio precioso. Y en medio de la pandemia, Él nos llama y nos dice: vea, chicos, saben que tengo como 7 años alquilándole la casa, nunca he fallado, pero no estoy pudiendo tatuar. Y mi esposa también trabaja de servicios de maquillaje y estas cosas, y dice, y no nos dejan abrir el negocio. Tenemos este problema y no podemos ahora hacerle frente al alquiler de la casa. Wow, empieza por dentro Irene, ¿verdad? En su cabeza, porque acá he tenido que aprender a lo largo de todos estos años, tras golpe, a saber que el dinero no es mi Dios. Y a saber que el Excel de Dios no es igual al mío, pero en lo más mínimo, y he aprendido a confiar en su provisión y no en lo que yo crea que yo pueda hacer con el dinero que Él me da. Así que empezamos a hablar, Coco y yo, en algún momento, no les voy a mentir, quise entrar en desesperación. ¿Y qué pasa? ¿Y si la vendemos? ¿Y qué mejor que la casa? Y en un momento, Coco y yo paramos y dijimos: Señor, esta casa es tuya, solo nos la has dado en administración, no nos vamos a pegar absolutamente nada material. Sabes que la hemos administrado como tú nos has dicho, pero si el día de mañana tú quieres que esa casa ya no sea nuestra, también lo vamos a entender. No queremos que nuestros ojos, que nuestra energía, nuestra fe, nuestra todo esté puesto en esa situación. Hoy decidimos descansar y sabemos que tú vas a obrar un milagro. Así que oramos, apoyamos a nuestros inquilinos, les dimos tiempo, les dimos paz, que también eso es testimonio, ¿no? Para con ellos, y descansamos en el Señor. Poco tiempo después se empezó a restituir todo, gracias a Dios volvieron a abrir, volvieron a tener su trabajo, y al poco tiempo inclusive nosotros ocurrió un milagro de esos que uno no entiende y nuestra casa pudo quedar libre, pudimos cancelar la deuda de nuestra casa. Eso es solo Dios y su fidelidad. Pero ¿dónde está puesta nuestra esperanza? ¿En una casa, en una cuenta del banco, en un auto, en algo material? ¿O en el Señor, que es el que se encarga de proveer todo lo que necesitamos? Entonces, número 1 es reconocer la realidad de nuestra necesidad. Y lo segundo que aprendemos de la viuda sobre cómo enfrentar con fe una crisis financiera es reconocer que necesitamos ayuda. Esa es la número 2. Ya no solo reconocer que tenemos un problema, sino vamos a reconocer que para poder salir de ese problema necesito la ayuda de Dios en primer lugar, pero en la mayoría del tiempo esa ayuda va a llegar a través de personas sabias, a través de personas maduras, hombres y mujeres de Dios, que pueden aconsejarnos, que pueden guiarnos en el proceso para que nosotros podamos tomar mejores decisiones. Muchas veces cuando nosotros estamos desesperados, me ha pasado muchas veces, sentimos como una especie de laberinto sin salida, que esa frustración, ¿qué voy a hacer? No puedo, no tengo, puede llevarnos a tomar decisiones que en vez de ayudarnos, más bien nos terminen enredando más y terminemos más perdidos en ese laberinto. Pero cuando nosotros abrimos nuestro corazón a Dios, primeramente reconociendo que lo necesitamos, siendo sincero delante de Él, porque déjeme decirle que Dios sabe cuánto tiene usted en la cuenta, Dios sabe cuánto debemos, Dios sabe cuánto que pensamos, absolutamente todo. A Él no podemos ocultarle nada. Y le decimos: Señor, estoy pasando por esta situación, o Señor, he tomado malas decisiones, te pido perdón, ayúdame. Se empieza a despejar esa niebla que tenemos, porque el Señor empieza a obrar milagros, y Él sabe que le estamos dando el lugar que le corresponde. Y Él nos va a guiar a esas personas correctas que puedan Proverbios 15:22 dice: cuando falta el consejo, fracasa
fracasan los planes, pero cuando abunda el consejo, prospera. Así que continuamos con el relato de esta heroína de fe y dice el versículo 2 en la versión NTV, dice: ¿cómo puedo ayudarte?, preguntó Eliseo. Dime, ¿qué tienes en tu casa? Ante la petición de ayuda de parte de la viuda del profeta, que era este hombre de Dios que podía ayudarle en este momento, no le responde solamente con un: voy a estar orando por vos, hermana. Tampoco le dice qué es lo que tiene que hacer, sino que con mucha sabiduría Él la guía para que sea ella quien descubra qué es lo que tiene que hacer a partir de lo que Dios le ha dado. Eso es súper importante, familia, preste atención, porque vemos dos actitudes de las cuales nosotros podemos aprender muchísimo. A veces podríamos ser nosotros quienes estamos en una situación financiera compleja en nuestras vidas, como esta viuda, y necesitamos que alguien nos ayude. Pero en otras ocasiones podríamos ser nosotros más bien que podamos ayudar a otra persona a salir de la situación que se encuentra. En primer lugar, vemos a la viuda con una actitud que, aunque ella fue a pedir ayuda, nunca vemos ahí en la palabra que ella esté esperando de que Eliseo le solucione el problema. Y esto es importante porque muchas veces podríamos caer en la tentación de que, a pesar, o más bien de pensar de que otros están en la obligación de tener que hacer lo que me corresponde solo a mí. Hay cosas que Dios no va a hacer por mí. Hay cosas que otros no tienen que hacer por mí. Y hay cosas que solo me corresponden hacer a mí. Cada uno de nosotros sabemos qué es lo que tenemos que hacer. Y en segundo lugar, vemos la actitud de Eliseo, la de un hombre sabio que dirige a esta persona con amor para que ella pueda salir adelante de esta situación. Cuando nosotros estamos de ese lado, a veces podemos caer en la tentación de creer que somos los salvadores de la otra persona, intentando tomar un rol que solo le corresponde a Dios. No está mal ayudar, y aquí quiero que quede bien claro, no está mal ayudar. Eso es lo que Dios espera de nosotros, que podamos ayudar a nuestros hermanos. Dios muchas veces cruza en el camino gente increíble, gente milagrosa para que nos ayude en algo particular, gente generosa para poder bendecir, y eso está genial para aliviar la carga que estamos llevando, es súper válido. Dios siempre nos bendice para nosotros poder bendecir, es lo que hemos dicho. El problema surge, y presta atención, es cuando del otro lado se aprovechan de la ayuda que nosotros estamos dando. Y en lugar de buscar maneras de salir de la crisis, entra en una zona de confort donde se piensa que es la obligación de la otra persona hacer nuevamente lo que me corresponde a mí. Entonces, ¿qué es lo que estamos poniendo ahí? Es como poner un encendedor en la punta del iceberg. Estamos ahí apagando el frío o lo del momento, pero ahí profundo no va a cambiar su vida, porque no está entrando en la raíz que estamos solucionando. Lo que en realidad Dios quiere es que nosotros trabajemos en la raíz para que la punta también tenga un síntoma diferente al que estamos sintiendo hoy. Vean la respuesta de la viuda. No tengo nada, solo un frasco de aceite de oliva. Yo me imagino que algo así o menos debería de tener. Ella pensaba que no tenía nada. Si ustedes me preguntan qué tiene, y le digo yo, esto es lo que tengo. A ojo humano parecería imposible que un poquitito de aceite fuera a cambiar la vida de esta mujer. Y eso es lo que ocurre muchas veces a nosotros. Pensamos que no tenemos nada, o que tenemos muy poquito, o yo no voy a ayudar, no voy a ser generoso porque no tengo nada, o no, yo no voy a salir de ahí porque no me alcanza, no es suficiente.
y pretexto, queja, queja, queja y seguimos quejándonos. Sin embargo, aquí es donde nos tiene que desafiar la fe de esta mujer. Porque al final del día, ella escuchó con atención el consejo que le dio Eliseo. Ella confió en Dios y creyó que Dios podía hacer mucho con lo que ella pensaba que era poco. Ese es el consejo de Eliseo. Versículo 3 y 4 dice: entonces Eliseo le dijo: pídele a tus amigos y vecinos que te presten todas las jarras vacías que puedan. Luego ve a tu casa con tus hijos y cierra la puerta. Vierte en las jarras el aceite de oliva que tienes en tu frasco y cuando se llenen, ponlas a un lado. ¿Qué tienes? Es la pregunta que te hago hoy yo a vos, a cada uno de ustedes. ¿Qué tienes? ¿Tienes tiempo? ¿Tienes habilidades? ¿Tienes cosas que te pueden ayudar a producir algo extra? ¿Tienes personas a las cuales puedes acudir? Puedes tomar un tiempo para pensar qué tengo y capaz decís nada, no tengo esperanza, no tengo nada. Pero esta historia nos recuerda que tienes mucho. Algo tienes, algo el Señor te ha dado en tus manos y está expectante del milagro que va a hacer en tu vida, pero tienes que creerlo, tienes que entenderlo. Porque así como Dios nos ayuda y pone personas en nuestro camino, personas sabias que nos puedan recomendar, también pone amigos, familia, la familia de la fe que nos ayudan con algo de lo que Dios nos ha dado para poder hacerle frente a esta situación, para que nos impulse a salir adelante, para que con fe nos acompañen. Tal vez no tengo mucho para dar, pero aquí estoy. Estás vendiendo algo, yo te apoyo, lo comparto, te compro, te ayudo. ¿Qué necesitas? Hoy tal vez puede ser que alguien sea quien necesite la ayuda, pero tal vez mañana seas vos quien necesita esa ayuda de esa persona también. El número 1, reconocer la realidad de nuestra necesidad. Lo resumo en ponerle también el nombre del problema que estamos enfrentando, la crisis que estamos enfrentando. El número 2 es reconocer que necesitamos ayuda. Y el tercer punto es reconocer que lo posible me toca a mí y de lo imposible se encarga Dios. Versículo 4 nuevamente dice: luego ve a tu casa con tus hijos y cierra la puerta. Vierte en las jarras el aceite de oliva que tienes en tu frasco y cuando se llenen, ponlas a un lado. La mujer pidió ayuda, se apoyó en quienes tenía cerca, pero el trabajo sería un trabajo en equipo con los miembros de su familia. Esto nos habla de intimidad en familia. ¿Se precisa ayuda de otros? Sí. ¿Se precisa apoyo de otros? Sí. ¿Se precisa consejo de otros? Sí. Pero hay un punto de intimidad en donde las cosas de casa se arreglan en casa y se abren en casa. Muchos de los milagros los vamos a experimentar en la intimidad de nuestro hogar. Y ese es el principio aquí, familia. Salir de la crisis no es algo que le corresponde solo a papá o solo a mamá. Es algo que nos involucra a todos. Involucra a nuestros hijos. También deben de formar parte del proceso. Quizás no con lujo y detalles, no hay que contarles todo, no. Hay cosas que se quedan en el matrimonio, pero sí deben de aprender. Debemos de enseñarles desde pequeñitos a poder tener también finanzas saludables. Que no cometan los mismos errores que cometimos nosotros. O que si hemos caído por una situación externa,
a que ellos sepan también cómo enfrentarse cuando la crisis toque la puerta de su casa. Hace un tiempo hablaba con mi hija Vale y ella organizando todo su futuro para adelante, que se casa el otro año. Y me decía, yo estoy tan tranquila porque he visto a Dios obrar tantos milagros en nuestra familia que no tengo duda de que lo va a seguir haciendo. Y eso solo me llenaba el corazón, me lo inflaba porque yo decía, gracias Dios, porque hemos pasado también por lo oscuro, por el desierto. Y en medio de esa intimidad familiar, cuando tal vez no hemos tenido recursos para algo, el Señor siempre sorprende y hace milagros. Así que si lo ha hecho con nosotros, yo estoy completamente segura de que también lo puede hacer en la vida de cada uno de ustedes. El versículo del 5 al 7 dice, luego se encerró con sus hijos y empezó a llenar las vasijas que ellos le pasaban. Cuando ya todas estuvieron llenas, ella pidió a uno de sus hijos que le pasara otra más y él le respondió, ya no hay. En ese momento se acabó el aceite. La mujer se fue y se lo contó al hombre de Dios, quien ordenó, ahora ve a vender el aceite y paga tus deudas. Con el dinero que te sobre podrán vivir tú y tus hijos. Me encanta porque después de ver a una mujer desesperada, no es la misma mujer que leímos al principio de la historia. Ahora podemos ver a una mujer que se demostró humilde, que recibió el consejo, que entró en un proceso, hizo lo que le correspondía. Su fe se vio ejercitada y la puso en práctica. No sé cómo, aunque parezca imposible, pero sé que Dios va a hacer algo con esto. Fue lo que ella hizo. Dios podría haber cancelado su deuda sin problema, con una sola palabra. Él hubiera hecho cualquier cosa, hubiera provisto de manera de como Él hubiese querido, para que ella hubiera podido pagar a los acreedores. Pero no, la llevó a otro nivel, porque Dios es así, de otro nivel. La llevó a conocerlo de una forma diferente. La llevó a confiar más en Él de una manera más profunda. Y la convirtió en una empresaria, no solo para solucionar la situación presente, no solo para pagar la deuda que tenía con ellos, sino también para continuar proveyendo para su familia. Esta historia nos recuerda que Dios es un Dios proveedor, un Dios fiel, y que Él puede obrar milagros en la vida de cada uno de nosotros cuando le obedecemos, cuando decidimos confiar. Él está más interesado en cambiarnos a nosotros que en cambiar la situación que nos encontramos. Mateo 6:33 dice, más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, entonces todas las cosas les serán añadidas. La fe y la obediencia, familia, siempre van a ir de la mano. A veces lo que Dios nos pide hacer hoy puede ser que no tenga nada de sentido, puede ser que no entendamos absolutamente nada, pero podemos creer que si nosotros confiamos en Él, le obedecemos y lo buscamos, vamos a poder experimentar su provisión y su bendición como nunca antes. Yo no sé si hoy es una noche en donde estás en crisis. Puede ser financiera, puede ser emocional, puede ser de cualquier tipo. Pero yo quiero decirte que en el Señor hay esperanza. Que en el Señor, cuando ponemos la fe en Él, ocurren milagros sobrenaturales. Quiero invitarte a que te pongas de pie, que me acompañes a orar. Y vamos a estar pidiéndole al Señor que sane nuestras familias.
Yo sé que del tema financiero no es muy fácil hablar, no es muy fácil exponerse, a nadie le gusta, pero es necesario, porque nosotros creemos en la sanidad integral de las familias y este tema no se queda aparte. Así que vamos a pedirle al Señor que nos ayude, que si estamos en alguna crisis porque hemos tomado malas decisiones, pedirle perdón y decirle: Señor, ayúdame a desaprender, ayúdame a tomar decisiones saludables, decisiones que sean para el bien de mi familia, a cortar con aquellos patrones de mi familia, de mis papás, para realmente poder vivir una vida que te honre. Pero si hoy estoy en crisis por una situación que se aleja de las decisiones que yo puedo tomar, te estoy honrando, estoy tratando de hacer las cosas bien, no entiendo qué está pasando, hoy también es un día para que puedas entregarle esa situación al Señor y decirle: Señor, aunque no estoy entendiendo absolutamente nada, yo decido creer. Ayúdame, Señor, ponme a alguien en el corazón para pedir ayuda, para pedir consejo, para poder tomar decisiones, Señor, que me ayuden a cambiar esta situación. Si tenemos hijos, Señor, dile ahí: Señor, ayúdame a cambiar para que poderle dar un patrón a mis hijos diferentes, no dejarles problemas, sino poder dejarles, Señor, una herencia que marque diferencia, que marque tendencia, para que ellos también puedan ser sanos. El Señor y el cielo no están en crisis. Y Él puede proveer todo lo que necesitas. Pero primero necesita corazones humildes, corazones sencillos que le digan: Señor, perdón, aquí estoy. Aquí estoy, Señor. Gracias, Padre, porque hoy podemos venir delante de ti, Señor, a hablar de un tema tan sensible, pero tan importante, Señor, como la salud financiera. Tú conoces, Señor, en la situación que me encuentro hoy. Tú conoces, Señor Jesús, qué me hace falta. Tal vez has venido desesperado como esa viuda, teniendo que pagar un montón de cosas y con tu cuenta en cero. Señor, queremos entregarte esa situación, Señor, delante de ti, pidiéndote perdón por nuestras malas decisiones, por firmar, Señor, esos créditos sin haberte ni siquiera consultado, por quedarme en una zona de confort, Señor Jesús, y no hacer lo que me corresponde. Te pido, Señor, perdón. Y te ruego, Señor, que nos ayudes a salir adelante, Señor. Que nos dé las herramientas. Tu palabra está llena, Señor, de consejos financieros, Señor, para salir adelante. Guíanos, Señor, a la salud financiera en nuestras familias, en nuestra iglesia, en nuestras casas. Y si hoy sos aquella persona que está ayudando también, que el Señor te bendiga también. Que el Señor te siga bendiciendo para poder seguir bendiciendo a otras personas. Que le ayudes no solo en la punta del iceberg, sino que orientes para que pueda cambiar su situación de raíz. Señor, inquiétanos si a alguien tenemos que ayudar.
Porque tal vez tenemos una vasija vacía. Tal vez somos como esos vecinos que tenían vasijas vacías. Era todo lo que la vida necesitaba y tal vez para ellos no era nada. Lo que tú tienes hoy posiblemente es lo que otra persona está necesitando. Señor, guíanos como iglesia, como personas, Señor, a saber a quién podemos ayudar o a quién debemos de pedirle ayuda. Pero sobre todo, Señor, decidimos confiar en ti. Decidimos creerte, Señor. Y corremos, Señor, a ti a reconocer que tenemos un problema, una crisis. Le ponemos nombre, hoy puedes ponerle nombre vos y decirle: Señor, tengo problemas con el dinero. Señor, perdón, porque tengo el dinero como un Dios. Porque no te he dado el lugar que te corresponde. Porque estoy más atento a la cuenta bancaria, Señor, que a esa Biblia. Ayúdame a buscarte más a ti, Señor. Porque sin duda alguna el resto viene añadido. Tú te encargas de proveer, Señor, a tus hijos. Que podamos salir con esperanza y con fe, Señor. Sabiendo, Señor Jesús, que hay cosas que me tocan hacer a mí. Y del otro lado, Señor, estamos a una puerta del milagro, Señor, sorprendente. Así que estamos expectantes, Padre, de ver lo que harás en nuestras vidas, en nuestras familias y en nuestra comunidad, Señor. Te alabamos, Señor, te bendecimos. A ti sea la gloria, Señor. Es por ti que estamos en este lugar. Es a ti a quien adoramos. Y a pesar de nuestra imperfección, Señor, te pedimos que nuestra fe sea creciente, Señor, y que podamos creer, como dice tu palabra, Señor, que para vos no hay nada imposible. Y así como abriste un día el mar en dos para que pasara tu pueblo, una vez más puedes hacerlo. Para que pasemos, Señor, por ahí y recordemos, Señor Jesús, de dónde nos sacaste. Te alabamos, Señor. Te bendecimos y te entregamos esta noche en el nombre de Cristo Jesús.